Ética revolucionaria de Pedro Varela. ¿Cómo aplicarlo en la vida? Ética revolucionaria es un libro lleno de reflexiones, pensamientos, consejos para poder afrontar la vida en una sociedad como la que vivimos hoy en día, el siglo XXI. Este libro es uno de los mejores libros que he leído y yo recomiendo a todo el mundo que lo leyera. Tiene reflexiones muy impresionantes, muy maravilloso el libro. Es un libro breve de 30 páginas, lo puedes imprimir. Yo lo he impreso, he hecho también resúmenes, no se ve bien. Eh, para empezar, acerca del autor, Pedro Varela es un escritor, orador e historiador español que a lo largo de su trayectoria ha sido varias veces perseguido, incluso haber llegado a estar en la cárcel hasta en 3 ocasiones por difundir la historia de la Segunda Guerra Mundial desde una perspectiva de los vencidos. Eso es otro tema, pero lo que voy es un hombre firme, valiente, decidido, que las circunstancias de la vida no le ha impedido sucumbir, sino por lo contrario, lo ha fortalecido más. Es un hombre que admiro mucho y que lo tengo como mentor, como guía. Yo recomiendo que escuchemos sus conferencias. Pero bien, para resumir el libro, Ética Revolucionaria es un libro con reflexiones maravillosas que nos habla de distintas temáticas. Habla de la moral, de la religión, de la naturaleza, de la nación, de la tradición, familia, voluntad de poder, camaradería y temas muy interesantes. Son 16 capítulos. El primer capítulo habla acerca de la moral y en mi opinión diría que el capítulo 1 es el resumen de todo el libro y es el más extenso de todos los capítulos. Comienza con su famosa frase que Varela siempre lo da en sus conferencias. Guarda tu espíritu fuera de las corrientes de moda y por encima de las críticas de los necios de turno. Aquí Varela nos ofrece una mentalidad estoica. Como diría Epicteto, como diría Marco Aurelio, nosotros enfoquémonos solamente en lo que nos corresponde. Las críticas de los demás no nos afectan. Vivimos en una sociedad, bueno, como en todos los tiempos, existe una fuerte presión para que los jóvenes sucumban a lo que hace o dice la mayoría. Y si no piensas como la mayoría, entonces lo primero que se te viene son las críticas y todo tipo de calificativos. Pero eso no nos debe importar. Y eso es lo que resume el libro, lo que resume el capítulo 1. Tener una mentalidad estoica ante las críticas. Esto se complementa con el ítem 5, también una famosa frase de Varela, que nos dice: aléjate de la propaganda burguesa y democrática. Esto haciendo referencia al cine, a la televisión, a los periódicos, a los medios de comunicación y a las redes sociales que tratan de introducirnos una mentalidad de lo que Kiyosaki llamaría meternos a la carrera de las ratas, en donde simplemente consigamos un trabajo para satisfacer al sistema, recibir un pago y convertirnos en un ente consumista, gastarlo en compras vanas y en compras simplemente por la emoción o porque la propaganda dice que hay que comprar esto porque está de moda. Eso es la propaganda burguesa y democrática. El capítulo 1 es el resumen de todo el libro, nos habla acerca de la importancia de la lectura, del deporte como una forma de fortalecer nuestro cerebro y nuestro cuerpo físicamente. Nos habla de la lucha, lo importante de estar preparado a la lucha.
La lucha, de acuerdo a Varela, no solamente es física, es una lucha espiritual, una lucha contra los vicios, contra el nihilismo, contra el hedonismo, contra el materialismo. Es una lucha todos los días, desde el momento en que nos levantamos, desde el momento en que decidimos levantarnos en las mañanas y no quedarnos a dormir unos minutos más. Son mensajes maravillosos. Estos mensajes es bueno leerlo, releerlo. Y algo que me ha llamado la atención y que trato de repetirlo siempre, me he hecho apuntes de eso, es que dice en el ítem 13 que haya coherencia entre tu pensamiento y tu acción. Esto, por más que nosotros seamos grandes lectores de filosofía, de sabiduría, de estoicismo a veces caemos ante la presión social y no hacemos lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer, lo correcto, porque incluso al mismo apóstol Pedro le pasó cuando negó a Jesús 3 veces. Pero es algo que lo podemos interiorizar si lo repetimos constantemente. Que haya coherencia entre tu pensamiento y tu acción. El capítulo 2, continuando con el libro, nos habla acerca del estilo. Varela nos enseña que la apariencia física sí importa, aunque el mundo diga lo contrario. Es bueno siempre estar aseado, ser pulcro, ser ordenado en el lugar en el que nos encontramos. Y asimismo la importancia de no decir groserías, no ser soez. El capítulo 3 nos habla acerca de la raza y de la nación, la importancia que debe tener hoy en día la identidad cultural, étnica, racial, algo que probablemente al sistema no le guste. Y a veces esto también, cuando hablamos de raza, a veces el sistema lo relaciona con los alt-right, es muy diferente. Los alt-right son una especie ya de materialismo biológico. Eso nada tiene que ver con las ideas de Varela. Él mismo lo dice en el libro tercero, dice que no hay que caer en la falacia de definir la raza solo por el color de la piel o la textura del cabello. Las verdaderas diferencias radican en la psique, es decir, en el alma y en el espíritu. Varela nos habla acerca de la importancia de la diversidad de los pueblos, sobre su preservación. El ítem 6 del capítulo 4, acerca de la nación, dice: la diversidad de los pueblos del planeta forma parte de la gran riqueza de la creación, y aquellos que pretenden destruirla, eliminando toda cultura autóctona, atentan contra la obra del Todopoderoso. Adicionalmente, en los posteriores capítulos nos habla acerca de la religión, de la familia, de la tradición, en donde Varela pone a Dios en un lugar importante en nuestras vidas, porque Dios nunca caduca, a diferencia de las corrientes pasajeras, materialistas, a las que hay que combatir. Y lo combatimos precisamente cuando nos invocamos a Dios. En el capítulo que habla acerca de la familia, nos habla de la importancia de respetar a la familia, porque es ahí donde aprendemos nuestros primeros valores, nuestros primeros principios, que debemos conservarlo a lo largo de la vida. En el capítulo acerca de tradición, nos habla que el hombre es un ser histórico por naturaleza. Es necesario recordar a nuestros ancestros, a nuestros muertos, a nuestros héroes, porque en ellos hay una parte de nosotros. Si olvidamos a nuestros antepasados, si olvidamos nuestra estirpe, entonces simple y llanamente no tenemos identidad. No tenemos algo con que diferenciarnos del resto. Un capítulo que me gusta mucho es el de naturaleza. Hoy en día nos hemos olvidado de
contemplar la naturaleza, porque vivimos en una sociedad que cada vez se está urbanizando. Nos dice en el ítem 6, lleva una vida sana, estate siempre en contacto con la naturaleza, sal a la montaña, al mar, pasea por el bosque y disfruta del arroyo de agua cristalina y del aire fresco. Aprovecha los beneficios que te brinda la naturaleza. Es una máxima de Pedro Varela. Es una máxima que, en mi experiencia, yo recomiendo que todos nos dediquemos, al menos en unas vacaciones, a viajar al campo, a contemplar la naturaleza, a ir más allá de los límites de la ciudad, llegar a esos lugares en donde no haya wifi, donde no haya señal. Porque es una manera de hacernos reflexionar a nosotros mismos. Es una manera de meditar. Es maravilloso. Es lo mejor que podemos hacer en la vida. A continuación nos habla acerca del trabajo, la importancia del trabajo, la importancia de tener una vocación. Y es a lo que debemos dedicarnos, a hacer algo en lo que tengamos vocación. Los beneficios económicos es algo que es secundario y que va a venir solo. Si nos dedicamos a hacer nuestra vocación, el dinero va a venir como consecuencia. El arte también es un tema importante hoy en día porque ante la coyuntura hay una decadencia a nivel artístico. Lo que llaman arte moderno, arte postmoderno, no inspira nada, la verdad. Entonces Varela nos invita a mantenernos firmes. Nosotros no vamos a cambiar al mundo. Ese es el mensaje. Pero el mundo no nos va a cambiar a nosotros. Tenemos que ser contundentes. No nos deben obligar a apreciar como arte algo que nosotros no consideramos como tal. Nos dice así, en el capítulo 10, ítem 6. No permitas que te obliguen a aplaudir como arte lo que no es más que una tomadura de pelo. Así de sencillo. Porque arte, como dice Varela, es una conexión con la perfección, una conexión íntima con la salvación. No podemos considerar arte a lo que no inspira, a lo que no es perfecto, a lo que no nos conecta con nuestro interior. Así de sencillo. Si a algunos les gusta ese tipo de modernidad, pues allá con ellos. Pero no nos deben obligar a apreciar como arte algo que no lo es. Nos habla en el capítulo 11 acerca de la disciplina. El punto más importante aquí es la importancia de atender a los mayores. Atiende a los mayores. Su edad les hace acreedores de tu respeto. Tenemos que valorar a los ancianos. Los ancianos es sinónimo de sabiduría. Todo anciano es digno de respeto. Simple y llanamente por su edad. El capítulo 12. Básicamente aquí nos habla la importancia de ser organizados. Tener un orden, tener una planificación de qué es lo que tenemos que hacer todos los días, a ciertas horas. Levantarnos a una cierta hora, comer a una cierta hora, hacer ejercicio a una cierta hora, leer. Básicamente, tener un horario, ser parte de la disciplina también. Y esto nos va a hacer hombres fuertes, hombres que están, que tienen un propósito y por ende diferenciarnos de los demás. Así que en su primer ítem nos dice, pon orden en tu vida, aprende a estar organizado e intenta siempre hacerte un programa detallado la noche anterior. Es posible que no lo cumplas totalmente, pero el mero hecho de redactarlo te ayudará.
Siempre Varela nos dice dedicarnos un tiempo al deporte, a la lectura, tal y como lo había mencionado en el capítulo 1, cuando hablaba acerca de la moral. Uno de los capítulos también que resalta es el de la camaradería. Aquí rescato una frase que me gusta mucho, es fascinante porque me hace recordar a las meditaciones de Marco Aurelio. En el punto 7 nos dice, sé severo contigo mismo y práctico con los demás. Esta frase es lo máximo, es lo que más rescato del libro, es lo que más me ha impresionado, porque aquí básicamente lo que dice Varela es que si nosotros queremos cambiar al mundo, no nos preocupemos por, por tratar de cambiar a los demás, de cambiar a la nación o de cambiar a, a nuestro círculo social. Enfoquémonos en nosotros mismos. Esto está muy conectado con lo que es la filosofía estoica. Centrarnos en nosotros, cambiar nosotros mismos, ser severos con nosotros mismos, ser duros con nosotros mismos, aunque suene radical, y, y nuestro círculo social lo notará, y ellos aprenderán de nosotros. La, la mejor manera de enseñar, en otras palabras, es a través del ejemplo. Es lo que nos quiere decir Varela. Y es por eso que tenemos que ser muy severos con nosotros mismos. Es una máxima. Yo recomiendo que lo leas este libro. Es un libro corto, 30 páginas, lo puedes leer 10 páginas cada noche y es fascinante, es increíble. En el capítulo 14 nos habla acerca de la voluntad. Aquí nos habla sobre la voluntad de poder. Tenemos que siempre estar mirando hacia adelante, estar siempre enfocados nuevamente, persiguiendo la excelencia, persiguiendo el camino hacia la mejora continua. Nos dice en el punto 2, siempre adelante, camina, no pares, no dejes que tu espíritu se apague ante una derrota. Y finalizando en el libro 15, es acerca de la guerra y de la paz. Nos dice así en sus inicios de este capítulo. La guerra es terrible, pero necesaria cuando con ella se consiguen fines justos que por otra vía no sería posible alcanzar. Es el último recurso de un pueblo cuando no es libre. Si llega el caso, no la rehuyas. Lucha pensando en los tuyos. Tenemos que ser conscientes, saber diferenciar cuándo ser diplomático, cuándo actuar como diplomático, es la primera vía en que nos debemos centrar, y por otro lado, cuándo ser un guerrero. También nos habla acerca de la fidelidad, el honor, estos valores que se pierden hoy en día, lo importante es ser leal a los principios, a los valores, a la familia, a la camaradería. Es lo mejor para meditar, para reflexionar, para, y para ponerlo en práctica, porque ese es el objetivo del libro. El libro no es una crítica a la sociedad moderna, no es una queja, sino más que todo es una ayuda para fortalecer el alma, para fortalecer el espíritu y seguir siempre en pie, en lucha, en un mundo en ruinas. Eso es el mensaje.